Buenas noches y bienvenidos a esta presentación sobre resonancia magnética nuclear. Somos estudiantes de la Unidad Curricular Imagenología Avanzada 2, impartida por el profesor e ingeniero Antonio Álvarez, correspondiente al 13º trimestre de Ingeniería Biomédica de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Durante esta presentación serán guiados a través de este tema por los técnicos electromédicos Yoslio Pacheco, William Cisneros y Andrés Quintero. Orígenes y principios se dan en la década de 1940-1950, cuando en 1946 Felix Bloch y Edward Purcell observaron de forma independiente el fenómeno de la resonancia magnética en la materia condensada. Su trabajo demostró que los núcleos atómicos actúan como pequeños imanes que se alinean en un campo magnético externo, absorbiendo y emitiendo energía de radiofrecuencia. En 1950, Edward Hahn detectó por primera vez los ecos de spin y el decaimiento de la inducción libre, elementos claves para el desarrollo de futuras técnicas de pulso. Para 1960, Vladislav introdujo la idea de usar gradientes de campo magnético, así codificar la posición espacial. En 1971, Raymond Damadian demostró que los tiempos de relajación de la resonancia magnética diferían de tejidos sanos y cancerosos, surgiendo así el potencial diagnóstico. Dosis, riesgos y protección. La resonancia magnética es un estudio de imagen médica que se diferencia de la radiografía, la tomografía computarizada y la medicina nuclear en el tipo de energía que utiliza. La resonancia magnética no utiliza radiación ionizante. Esto quiere decir que no hay una dosis de radiación como con la radiografía o la tomografía computarizada. Se basa en campos magnéticos potentes y ondas de radiofrecuencia. Por lo tanto, no se acumula radiación en el paciente y no hay riesgo de daño por radiación. Por lo tanto, la protección en la resonancia magnética es diferente y se centra en los potentes campos magnéticos. La protección de objetos metálicos es la medida más crítica. Cualquier objeto que posea hierro, níquel o cobalto puede ser atraído por el imán de la resonancia. Así como también antes de entrar a la sala de resonancia magnética se realiza un cuestionario exhaustivo al personal y al paciente para determinar si existe algún tipo de implante. Y finalmente se le pide al paciente utilizar la bata de hospital para evitar objetos metálicos de la ropa. Por su parte también existe la protección auditiva utilizando tapones o auriculares. Otro punto importante es la monitorización y comunicación constante con el paciente, así como proporcionarle un botón de emergencia. Y finalmente el control de temperatura con una ventilación adecuada de la sala. La atenuación. Es importante aclarar que el término atenuación en la resonancia magnética no se refiere a la disminución de la intensidad de ondas de radiación al atravesar la materia. En la resonancia magnética el fenómeno clave es la relajación de la señal de los protones, que es lo que modula la intensidad o el brillo de los tejidos al final de la imagen. La resonancia magnética se genera a partir de la magnetización de los protones de hidrógeno en los tejidos del cuerpo, principalmente del agua. Este proceso se divide en 3 etapas claves. Excitación de los protones. Los protones de hidrógeno en el cuerpo del paciente se alinean en un campo magnético principal del escáner de resonancia magnética. Luego, un pulso de radiofrecuencia de corta duración, sintonizado a la frecuencia del amor de los protones, se aplica. Este pulso voltea la magnetización neta de los protones desde su alineación del campo magnético principal hacia el plano transversal. Relajación de la señal. Una vez que el pulso de radiofrecuencia se desactiva, los protones excitados comienzan a relajarse y regresan a su estado de equilibrio original. Esta atenuación de la señal ocurre debido a 2 procesos principales de relajación. Relajación T1 o relajación longitudinal. Aquí los protones liberan la energía absorbida al entorno circundante, lo que permite que la magnetización longitudinal se recupere. Relajación T2 o relajación transversal. Los protones pierden coherencia entre sí debido a las interacciones con su entorno local, lo que causa una disminución rápida de la magnetización transversal. Estos procesos de relajación determinan cómo la señal de resonancia magnética disminuye con el tiempo y son fundamentales para la diferenciación de los tejidos. Finalmente, la captura de señal. Aquí la señal de resonancia magnética, conocida como eco, es detectada por las bobinas receptoras del escáner en un momento específico llamado tiempo eco. La intensidad de la señal capturada en este tiempo eco refleja la cantidad de atenuación que ha ocurrido hasta ese momento, proporcionando la información necesaria para construir la imagen. Cabe resaltar que el ruido y los artefactos son problemas comunes que pueden alterar la imagen en la resonancia magnética. Los ruidos y artefactos en una resonancia magnética nuclear son elementos o distorsiones de una imagen que no representan en sí una verdadera anatomía del estudio que se está realizando. Es por ello que las implicaciones que se pueden ver en este tipo de equipos son mayor aumento en la duración de los diagnósticos, pérdida de datos y diagnósticos erróneos. ¿Cómo pueden ocasionarse esto? Hay diferentes formas.
Por ejemplo, el ruido se puede generar a través de otros equipos de alta magnitud, puede ser grande, pero también se puede ocasionar, como por ejemplo el movimiento del paciente o mala calibración del equipo en general. Ahora sobre cómo es el proceso en la resonancia magnética nuclear, cómo es este proceso de adquisición de la imagen. Muy bien, el proceso, a diferencia de un tomógrafo, este no usa radiación ionizante, este lo que hace es alterar las moléculas de hidrógeno, alineándolas en sí, y luego una onda de radiofrecuencia o ondas de radio va a hacer detectar la señal cuando estas moléculas de hidrógeno vuelvan a su posición inicial, y luego esta señal es detectada y es reconstruida para poder posteriormente ser visualizada en la computadora. Usos comunes y procedimientos que se usan en resonancia magnética nuclear. En ella vamos a encontrar que este equipo es generalmente utilizado por doctores para poder diagnosticar enfermedades en distintos campos de la medicina, como por ejemplo tenemos cardiología para encontrar infartos en el miocardio o ver el volumen de los ventrículos, tenemos neurocirugía o neurología para poder visualizar tumores cerebrales o de ACVs incluso, o enfermedades degenerativas como lo es el Alzheimer. Tenemos también otros estudios como son los musculoesqueléticos, tenemos para mamas también para detección de cáncer de mama, tenemos espectroscopía por resonancia magnética, tenemos oncología, pelvis y abdomen. Espectrómetro de resonancia magnética. Este es un dispositivo que se utiliza para medir los núcleos atómicos que utiliza el principio de resonancia magnética, como lo es aplicar un campo magnético externo para poder así alinear las moléculas de hidrógeno y posteriormente con ondas de radiofrecuencia excitar estas moléculas, las cuales van a emitir señales, las cuales van a ser detectadas para poder conocer las estructuras y cómo están compuestas de dichas muestras. Para ello se requieren una serie de pasos, como lo son tener un imán, tener el imán o superimán, están imanes estáticos que cumplen estos principios, tener también ondas de radiofrecuencia, tener sondas para resonancia magnética, tener el sistema de gradiente, tener sistema de control y adquisición de datos y por último el sistema de refrigeración. Muy bien, ahora hablemos sobre la precesión y frecuencia del Larmor. En el corazón de la resonancia magnética, dos conceptos son clave, la precesión y la frecuencia del Larmor. Cuando dos núcleos atómicos con spin se exponen a un potente campo magnético externo que llamamos V0, no simplemente se alinean, sino que sus momentos magnéticos realizan un movimiento de giro adicional, como un trompo alrededor de la dirección de V0. Esta es la precesión. La velocidad de esta precesión es la frecuencia del Larmor. Y es crucial porque depende directamente de la intensidad del campo V0 y de una constante propia de cada tipo de núcleo, conocida como la razón giromagnética. Esta frecuencia es vital. Primero debemos aplicar un pulso de radiofrecuencia exactamente a esta frecuencia del Larmor para excitar los núcleos y obtener una señal. Es el principio de la resonancia. Segundo, como distintos núcleos tienen diferentes frecuencias del Larmor, podemos sintonizar selectivamente qué observar. Y tercero, la frecuencia de V0 con respecto a el campo magnético es la base para la codificación espacial en la formación de imágenes por radiomagnetismo, permitiendo diferenciar la señal según su origen. Ahora, la frecuencia de la resonancia en resonancia magnética. Directamente ligada a la frecuencia del Larmor está la frecuencia de resonancia. Es la frecuencia específica de radiofrecuencia que los núcleos pueden absorber y luego emitir cuando están en ese campo magnético. Esencialmente es la misma que la frecuencia del Larmor. Su principal función es la excitación selectiva. Al irradiar la muestra con un pulso de radiofrecuencia a esta frecuencia, los núcleos absorben energía, pasando a un estado energético superior y fundamentalmente sintonizando su precesión. Al cesar el pulso, los núcleos se relajan y emiten energía en forma de una señal de radiofrecuencia a esta misma frecuencia de resonancia. Esta señal emitida es la que detectamos para generar imágenes o espectros. Así, la frecuencia de resonancia nos permite no solo excitar selectivamente, sino también identificar los núcleos y es la base para la espectroscopia y la imagenología. Ahora bien, la instalación de las jaulas de Faraday. Un componente crítico en toda instalación de resonancia magnética es la jaula de Faraday.
Se trata de un recinto metálico que cumple un doble propósito esencial. Número 1. Blindar el escáner de interferencias electromagnéticas externas como ondas de radio o TV, que podrían arruinar la calidad de la imagen. Segundo, contener las potentes señales de radiofrecuencia generadas por el propio equipo, evitando que interfieran con otros dispositivos electrónicos sensibles a estas señales, y su construcción es un proceso especializado que exige una perfecta continuidad eléctrica en todas sus uniones, paredes, techo, suelo, etc. Y elementos como puertas, ventanas, cables y conductos de ventilación requieren un tratamiento especial con filtros y guías de ondas para mantener la integridad del blindaje. Una correcta instalación y certificación de las aulas es fundamental para obtener imágenes diagnósticas de alta calidad. Finalmente, hablemos sobre la utilidad de los planos sagital, axial y coronal en la resonancia magnética. Una ventaja de la resonancia magnética es su capacidad para adquirir imágenes directamente en múltiples planos ortogonales sin mover al paciente, sagital, axial y coronal. El plano sagital divide el cuerpo en derecha e izquierda, ofreciendo una vista de perfil